¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas sueñan con ser ricas, pero tan pocas lo logran? Todos hablamos de libertad financiera, de tener abundancia, de dejar de trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para nosotros. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar: volverse rico no es cuestión de suerte, ni de magia, ni de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Es cuestión de sacrificio. Sí, de renunciar a cosas que hoy parecen importantes, pero que en realidad son cadenas que te impiden crecer. Piensa en esto: todos tenemos las mismas 24 horas al día. Algunos las usan para avanzar, otros las usan para distraerse. Todos tenemos relaciones, pero no todos elegimos las que nos empujan hacia arriba. Todos queremos disfrutar del presente, pero solo algunos entienden que postergar una gratificación hoy puede significar una vida de abundancia mañana. Esa es la diferencia entre quienes siguen soñando con riqueza y quienes realmente la construyen. Quiero que imagines dos escenarios. En el primero estás tú, dentro de 10 años, viviendo exactamente igual que hoy. Mismo sueldo, mismas deudas, mismas preocupaciones. Te preguntas por qué trabajaste tanto y lograste tan poco. En el segundo escenario, también eres tú, dentro de 10 años, pero esta vez con una vida diferente. Has construido activos, tienes opciones, tienes libertad para decidir qué hacer con tu tiempo. La gran pregunta es: ¿qué versión de ti mismo quieres ser? La respuesta depende de lo que empieces a sacrificar desde ahora. Mucha gente cree que ser rico significa ganar más dinero. Y sí, ganar más ayuda, pero el dinero sin disciplina es como agua en las manos, se escurre rápido. La verdadera riqueza empieza con mentalidad, con hábitos, con decisiones difíciles. Y esas decisiones siempre implican renunciar a algo. La comodidad, el tiempo malgastado, las amistades negativas, la gratificación instantánea, todo eso te da placer momentáneo, pero te roba tu futuro. Hoy quiero llevarte a un viaje incómodo pero transformador. No vengo a endulzarte el oído, vengo a mostrarte la realidad que pocos se atreven a decir. Porque volverse rico no es para todos. Es solo para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio, no con dinero, sino con sacrificios. Y lo mejor es que cualquier persona puede hacerlo, incluso tú. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte podría ser el punto de quiebre que cambie tu forma de pensar y tu relación con el dinero. Te voy a mostrar los 7 sacrificios que separan a los que siguen soñando con riqueza, de los que realmente la alcanzan. Y créeme, una vez que los entiendas, ya no verás tu vida con los mismos ojos. Sacrificio número 1, el confort. El primer sacrificio que debes hacer si realmente quieres ser rico es renunciar al confort. Y cuando hablo de confort no me refiero a una buena cama o a un sofá cómodo, me refiero a esa zona en la que la mayoría de las personas se instala porque es segura, porque no duele, porque no exige demasiado. Esa zona en la que sabes lo que pasará mañana, porque mañana será igual que hoy y que ayer. Esa zona que parece paz, pero en realidad es una trampa silenciosa. El confort es el enemigo número 1 del crecimiento. ¿Por qué? Porque la riqueza solo se construye con cambio, con evolución, con riesgos calculados. Y déjame decirte algo: nadie en la historia se volvió rico haciendo solo lo que le resultaba cómodo. El confort te da la ilusión de estabilidad, pero lo único que hace es mantenerte exactamente donde estás. Quiero que pienses en esto: muchas personas pasan 30 años en el mismo trabajo, con un sueldo fijo que apenas cubre sus gastos. Y se dicen a sí mismas que están bien porque al menos es seguro, porque al menos no les falta nada. Pero esa seguridad es relativa. Dependen de un jefe, de una empresa, de una economía que no controlan. ¿Qué pasa si un día todo cambia? En un abrir y cerrar de ojos esa seguridad desaparece y se dan cuenta de que el precio de vivir cómodamente durante años fue quedarse sin preparación para algo más grande. Ahora,
comparemos eso con alguien que decide incomodarse. Que en lugar de quedarse con las mismas habilidades de siempre, estudia en las noches, aprende nuevas competencias, emprende un proyecto paralelo, invierte tiempo y energía en algo que al inicio no le da resultados inmediatos. Ese camino es incómodo, claro que sí. Implica trabajar más, perder horas de sueño, sentir miedo, equivocarse. Pero ese camino, con el tiempo, se transforma en libertad. Mira el caso de Howard Schultz, el hombre que convirtió Starbucks en un imperio. ¿Sabes qué hizo cuando le ofrecieron dirigir la empresa? Dejó un trabajo cómodo y bien pagado. Se lanzó a un proyecto arriesgado, en un sector que muchos no creían rentable. Pero Schultz eligió la incomodidad. Eligió el desafío. Y gracias a eso construyó algo que cambió la manera en que el mundo toma café. Otro ejemplo, Elon Musk, cuando estaba construyendo Tesla y SpaceX, en lugar de vivir en mansiones, dormía en la fábrica. Renunció al confort literal de un hogar lujoso para tener tiempo y energía en su misión. Esa incomodidad fue la semilla de 2 compañías que hoy valen miles de millones. Ahora, no se trata de que tú tengas que ser Elon Musk o fundar la próxima Starbucks. Se trata de entender que tu zona de confort es una jaula dorada. Parece bonita, pero limita tu futuro. Y para salir de esa jaula tienes que estar dispuesto a pagar el precio de la incomodidad, aprender cosas nuevas, arriesgarte a fracasar, exponerte al juicio de los demás. Piénsalo como un gimnasio. ¿Qué pasa si siempre levantas el mismo peso, el más ligero, el que no te exige nada? Al principio es cómodo, no sudas, no duele. Pero después de semanas, meses, incluso años, tu cuerpo sigue igual. No hay crecimiento. Pero si levantas más peso del que estás acostumbrado, si sientes el esfuerzo y la incomodidad, tus músculos empiezan a crecer. Así es con la riqueza. Tu músculo financiero, tu músculo mental, solo se fortalece si lo fuerzas a salir de lo cómodo. Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo. Piensa en 3 cosas que haces todos los días porque son cómodas. Tal vez sea quedarte viendo televisión en lugar de leer. Tal vez sea no hablar con tu jefe de un aumento porque prefieres evitar el rechazo. Tal vez sea quedarte en un trabajo que no te gusta, solo porque es seguro. Escríbelas. Y ahora elige una de esas 3 para eliminarla o transformarla esta semana. Solo una. Ese pequeño paso es tu primer sacrificio real del confort. Recuerda, el confort te da una vida predecible, pero nunca te dará una vida rica. La incomodidad, en cambio, es dura al principio, pero es la semilla de todas las recompensas. Si quieres riqueza, si quieres libertad, si quieres opciones, tienes que renunciar al confort y abrazar lo desconocido. Esa es la primera gran prueba que pocos superan, pero los que lo hacen, abren la puerta a un futuro que parecía imposible. Sacrificio número 2. Tiempo libre malgastado. El segundo sacrificio que debes hacer si realmente quieres ser rico es renunciar al tiempo libre malgastado. Y quiero ser muy claro con esto, no significa que no debas descansar, ni que nunca debas disfrutar. Todos necesitamos momentos de pausa, todos necesitamos ocio. Pero la diferencia entre quienes se quedan en la mediocridad y quienes construyen riqueza está en cómo usan esas horas libres. Mira a tu alrededor, la mayoría de las personas dicen que no tienen tiempo para emprender, para leer, para aprender una nueva habilidad o para generar una fuente de ingresos extra. Pero, curiosamente, sí tienen tiempo para ver series de televisión 3 horas seguidas, para pasar tardes enteras en redes sociales o para jugar videojuegos durante horas y horas. El problema no es la falta de tiempo, el problema es cómo lo están gastando. Te voy a dar un ejemplo simple. Supongamos que todos los días pasas 2 horas viendo televisión. Parece poco, ¿verdad? 2 horas no hacen daño. Ahora multiplícalo, 2 horas al día son 14 horas a la semana.
En un mes, son casi 60 horas. Y en un año, 720 horas. Eso equivale a 30 días completos invertidos enfrente de una pantalla, sin generar nada para tu futuro. Imagínalo, un mes entero que podrías haber usado para aprender un idioma, para lanzar un negocio, para leer 20 libros de finanzas. Un mes entero desperdiciado solo porque no quisiste renunciar a una comodidad inmediata. Las personas ricas no ven el tiempo como un recurso infinito. Ellos saben que cada minuto cuenta. Warren Buffett, por ejemplo, dedica 5 horas al día a leer. No a perder el tiempo, sino a nutrir su mente. Bill Gates hace retiros de lectura donde se lleva decenas de libros. No porque no pueda entretenerse de otra forma, sino porque entiende que lo que lee hoy es lo que le dará ventaja mañana. Ahora, no estoy diciendo que nunca más en tu vida veas una serie o que no uses redes sociales. Pero si estás gastando horas y horas cada día en actividades que no te dejan nada, tienes que entender que ese tiempo es un sacrificio que estás haciendo, solo que a la inversa, sacrificas tu futuro por un placer inmediato. Quiero que pienses en alguien que conoces, tal vez un amigo o incluso tú mismo, que pasa varias horas al día en TikTok, en Instagram o en videojuegos. Ahora imagina que esa misma persona hubiera dedicado esas horas durante un año entero a estudiar marketing digital, o a aprender a programar, o a crear contenido en Internet. ¿Sabes qué pasaría? Estaría en una posición completamente diferente. Tendría una habilidad valiosa, una fuente de ingresos nueva, o incluso un negocio propio. Todo porque usó su tiempo de manera distinta. El tiempo libre malgastado es un ladrón silencioso. Nunca lo recuperas. Puedes perder dinero y volver a ganarlo, puedes perder cosas materiales y comprarlas de nuevo, pero el tiempo que pierdes jamás regresa. Por eso las personas ricas lo cuidan como si fuera oro. Te propongo un ejercicio práctico. Durante los próximos 7 días, lleva un registro de en qué usas cada hora de tu día. Hazlo de forma honesta. Escribe cuánto tiempo pasas en el trabajo, cuánto en transporte, cuánto en actividades productivas y cuánto en ocio. Te aseguro que te sorprenderás. Descubrirás que tienes mucho más tiempo del que creías, solo que lo estabas regalando a actividades que no te acercan a nada. Y cuando lo veas escrito en papel, sentirás el golpe de realidad. Aquí está la clave, no se trata de eliminar todo el ocio, sino de transformar parte de ese tiempo en inversión personal. Si hoy cambias una hora de redes sociales por una hora de lectura, en un año habrás leído 12 libros. Si cambias 2 horas de televisión por 2 horas en un proyecto paralelo, en un año tendrás algo construido que podría darte ingresos. Esa es la diferencia entre el que sigue soñando con ser rico y el que empieza a caminar hacia la riqueza. Recuerda, no es que no tengas tiempo, es que no lo estás priorizando. El sacrificio que debes hacer es simple pero duro, dejar de regalar tus horas al entretenimiento vacío y empezar a invertirlas en actividades que te construyan. Esa es la segunda gran prueba. Si aprendes a dominar tu tiempo, estarás más cerca de dominar tu vida financiera. Sacrificio número 3. Amistades tóxicas y círculos negativos. El tercer sacrificio que debes hacer si realmente quieres ser rico es dejar atrás las amistades tóxicas y los círculos negativos. Y aquí es donde mucha gente se incomoda, porque nadie quiere admitir que sus amigos o incluso su familia pueden estar frenando su crecimiento. Pero si hablamos de riqueza, tenemos que hablar con honestidad. Tu entorno moldea tu mentalidad, y tu mentalidad determina tu futuro financiero. Piensa en esto, si pasas la mayor parte de tu tiempo con 5 personas que solo se quejan, que critican a los demás, que hablan de problemas en lugar de buscar soluciones, ¿qué crees que va a pasar contigo? Terminarás pensando como ellos. Adoptarás sus creencias, sus excusas y sus límites. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezarás a vivir la misma vida que ellos. Es una regla no escrita, pero poderosa,
eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. Déjame darte un ejemplo real. Imagina a alguien que quiere emprender, pero su grupo de amigos se burla de él cada vez que habla de su idea. Le dicen que no va a funcionar, que mejor busque un trabajo estable, que deje de soñar. Al principio, esa persona puede resistir, pero si lo escucha una y otra vez, ¿qué crees que pasará? Tarde o temprano, empezará a creerlo. Terminará abandonando su sueño no porque fuera imposible, sino porque absorbió el miedo y la mediocridad de su entorno. Ahora mira el caso contrario. Piensa en Steve Jobs. Desde joven, buscó rodearse de personas más brillantes que él, personas que lo retaban, que le exigían más, que tenían visiones más grandes. Y gracias a ese entorno, su visión creció y se convirtió en realidad. O piensa en cualquier deportista de élite, ninguno entrena rodeado de gente que le dice no puedes. Se rodean de entrenadores, de compañeros y de mentores que los impulsan a romper sus límites. Aquí está la verdad incómoda: si quieres ser rico, vas a tener que sacrificar algunas relaciones. Tal vez sea ese amigo que siempre te invita a gastar dinero en fiestas cada fin de semana. Tal vez sea esa persona que cada vez que le cuentas un proyecto nuevo, te responde con un "eso es muy difícil, no creo que funcione". Tal vez sea alguien cercano que, sin quererlo, te transmite miedo en lugar de confianza. No tienes que odiarlos ni cortarles el habla para siempre, pero sí debes limitar el tiempo y la influencia que tienen en tu vida. Porque aquí hay algo que casi nadie dice: la pobreza también es contagiosa. No solo la pobreza económica, sino la pobreza mental, la pobreza de ambición, la pobreza de visión. Si te rodeas de personas que se conforman con poco, que no tienen disciplina, que gastan más de lo que ganan, que se resignan a vivir atrapados, ¿qué crees que pasará contigo? Te arrastrarán al mismo destino. Hazte esta pregunta ahora mismo: ¿las personas más cercanas a ti te inspiran o te limitan? Si lo que escuchas de ellos son quejas, excusas y miedo, tienes que tomar una decisión. Porque tus relaciones son como un ascensor, o te suben o te bajan. Y si no empiezas a elegir con quién compartes tu energía y tu tiempo, estarás sacrificando tu futuro por lealtades equivocadas. Te propongo un ejercicio práctico: haz una lista de tus 5 personas más cercanas. Escríbelas con nombre y apellido. Ahora, al lado de cada una, responde honestamente: ¿esta persona me inspira o me drena? ¿Me impulsa a crecer o me mantiene en el mismo lugar? Cuando lo tengas claro, empieza a ajustar tu entorno. Busca comunidades de personas que hablen de proyectos, de inversión, de oportunidades. Hoy, gracias a Internet, puedes rodearte virtualmente de mentores, de creadores, de gente que piensa más grande que tú. No hay excusa. Recuerda, no puedes elegir dónde naciste ni con quién creciste, pero sí puedes elegir con quién decides pasar tu tiempo de aquí en adelante. Y esa decisión puede marcar la diferencia entre una vida de limitaciones o una vida de abundancia. El sacrificio es duro, porque significa dejar ir relaciones que tal vez han estado contigo por años. Pero si esas relaciones son cadenas que no te dejan avanzar, tienes que soltarlas. La riqueza no se construye solo con dinero, se construye con mentalidad. Y la mentalidad se alimenta, o se contamina, con tu entorno. Así que grábate esto: si quieres ser rico, rodéate de personas que te inspiren, que te reten, que te eleven. Porque los círculos negativos son cómodos, sí, pero nunca te llevarán al lugar al que realmente quieres llegar. Sacrificio número 4: gratificación instantánea. El cuarto sacrificio que debes hacer si realmente quieres ser rico es renunciar a la gratificación instantánea. Y este es probablemente uno de los más difíciles, porque vivimos en una época donde todo lo queremos ya, al instante. Queremos resultados rápidos, dinero rápido, reconocimiento rápido. Y ese deseo de inmediatez es justamente lo que sabotea la posibilidad de construir riqueza real. Piensa en esto:
¿Cuántas veces hemos comprado algo que no necesitábamos solo porque lo queríamos en ese momento? Ese celular nuevo, esa ropa de marca, ese viaje que no podías pagar pero igual pusiste en la tarjeta de crédito. Todo eso te dio felicidad momentánea, sí, pero ¿qué pasó después? La deuda se quedó, el dinero se fue, y el supuesto placer desapareció en cuestión de días o incluso horas. Esa es la trampa de la gratificación instantánea, placer inmediato a cambio de consecuencias duraderas. La gente rica piensa diferente. No buscan satisfacción hoy, buscan libertad mañana. Entienden que si postergan el placer, pueden multiplicar su recompensa en el futuro. Es lo que en psicología llaman retardo de la gratificación. De hecho, hubo un experimento famoso conocido como el test del malvavisco. A unos niños les daban un malvavisco y les decían, si te lo comes ahora, solo tendrás uno. Pero si esperas 15 minutos sin comerlo, te daremos 2. Los que esperaron, años después, demostraron tener mejores resultados en sus carreras, en sus finanzas y en su vida. ¿Por qué? Porque aprendieron a retrasar la gratificación. Ese mismo principio aplica en la riqueza. Jeff Bezos, por ejemplo, esperó años antes de que Amazon diera ganancias. Cualquier otra persona se habría rendido al no ver resultados inmediatos. Pero él entendió que sembrar hoy significa cosechar mañana. Y por eso Amazon se convirtió en lo que es hoy. Quiero que imagines 2 personas. La primera gasta todo su sueldo en lujos, en ropa, en salir a comer, en cosas que le hacen sentir bien por un rato. La segunda decide vivir por debajo de sus posibilidades, ahorrar e invertir ese dinero. ¿Quién crees que será rico en 10 años? Es evidente. La primera persona tendrá recuerdos de cenas caras y deudas acumuladas. La segunda tendrá inversiones que generan ingresos pasivos y libertad para elegir cómo vivir. Ahora, no te equivoques, no se trata de vivir una vida de sacrificio eterno, de no disfrutar nada. La clave está en el equilibrio. Se trata de diferenciar entre placer inmediato que te roba el futuro y placer inteligente que puedes disfrutar porque ya aseguraste tu mañana. Es como sembrar un árbol. Si te comes la semilla hoy, tienes placer rápido, pero te quedas sin sombra y sin fruto. Si la plantas y la cuidas, tal vez tardes años en ver los resultados, pero después tendrás frutos para toda la vida. Haz este ejercicio, la próxima vez que quieras comprar algo por impulso, detente y hazte 2 preguntas. 1. ¿Esto me da libertad financiera o solo placer momentáneo? 2. ¿Voy a seguir sintiendo la misma necesidad de tenerlo dentro de una semana? Si la respuesta es no, entonces no lo necesitas. Esa pausa de unos segundos puede ahorrarte años de deudas y frustraciones. Mira el caso de muchas personas que hoy tienen éxito financiero. No llegaron ahí porque siempre ganaron mucho dinero, sino porque aprendieron a controlar sus impulsos. Dejaron de gastar en lo inmediato para invertir en lo importante. Esa es la verdadera diferencia entre los que se quedan atrapados y los que se liberan. La gratificación instantánea es tentadora porque todos queremos sentirnos bien ya. Pero si de verdad quieres riqueza, tienes que entrenar tu mente para pensar en grande y a largo plazo. Cada vez que digas no a un gasto innecesario hoy, en realidad le estás diciendo sí a tu libertad futura. Y ese es el sacrificio que separa a los soñadores de los constructores de riqueza. Sacrificio número 5, orgullo y miedo a fracasar. El quinto sacrificio que debes hacer si realmente quieres ser rico es renunciar a tu orgullo y a tu miedo a fracasar. Y déjame decirte algo, este sacrificio es quizás el más doloroso a nivel personal, porque toca lo más profundo de nuestro ego. Muchas personas no avanzan no porque no tengan capacidad o porque no tengan oportunidades, sino porque les da miedo equivocarse. Les da miedo hacer el ridículo, que los demás se rían de ellos, que su familia los critique, que sus amigos digan te lo advertí. Y por miedo a fracasar, nunca lo intentan.
Aquí está la ironía: los ricos, los emprendedores, los grandes innovadores, han fracasado más veces de las que la mayoría de la gente común siquiera ha intentado. Thomas Edison, por ejemplo, falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron si no se sentía frustrado por haber fallado tanto, él respondió: no fracasé 1000 veces, descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esa mentalidad fue la que lo llevó a cambiar la historia. Pero el fracaso no solo duele por las consecuencias, duele porque hiere nuestro orgullo. Nadie quiere admitir que se equivocó, nadie quiere sentirse vulnerable. Y ahí es donde el ego se convierte en un enemigo silencioso. Porque si quieres ser rico, vas a tener que equivocarte, y mucho. Vas a tener que lanzar proyectos que no funcionen, vas a tener que invertir y perder, vas a tener que probar ideas que fracasen antes de encontrar la que funcione. Piensa en un niño cuando aprende a caminar. ¿Qué hace? Se cae una y otra vez. Y cada caída es parte del proceso. ¿Algún padre le dice ya no lo intentes, mejor sigue gateando toda la vida? Por supuesto que no. Pero cuando somos adultos, dejamos que el miedo a caer nos paralice. Preferimos no intentarlo antes que arriesgarnos a fracasar. Y ahí es donde quedamos atrapados. Déjame darte un ejemplo actual. Imagina a alguien que quiere emprender un negocio digital, pero teme lanzar su primer producto porque piensa que nadie lo va a comprar. Ese miedo lo hace esperar meses, incluso años, perfeccionando cada detalle. Y al final, nunca lanza nada. Mientras tanto, otra persona, con menos preparación pero con más valentía, lanza su idea, fracasa, aprende, mejora y, al cabo de varios intentos, logra construir un negocio rentable. ¿Quién ganó? No el más preparado, sino el que estuvo dispuesto a fracasar y a tragarse el orgullo. El miedo al fracaso también está ligado al qué dirán. Muchas personas no persiguen sus sueños porque temen ser juzgadas. Y aquí viene una verdad dura: la gente siempre va a hablar. Si fracasas, hablarán. Si tienes éxito, también hablarán. Entonces, ¿por qué seguir dejando que su opinión controle tu vida? Te propongo un ejercicio práctico. Haz una lista de tus 3 fracasos más grandes hasta ahora. Escríbelos en detalle. Ahora, al lado de cada uno, escribe qué aprendiste. Te darás cuenta de algo: en cada fracaso hubo una lección que te hizo más fuerte, más sabio, más preparado. Si logras ver tus fracasos como escalones en lugar de obstáculos, tu mentalidad cambia por completo. Recuerda, el orgullo y el miedo al fracaso son cadenas invisibles. Te mantienen en un lugar seguro, pero pequeño. Y la riqueza no se construye en lo seguro, se construye en lo desconocido. Tienes que estar dispuesto a fallar, a equivocarte, a escuchar críticas y aún así seguir adelante. El verdadero fracaso no es equivocarse. El verdadero fracaso es no intentarlo por miedo al que dirán. Si quieres riqueza, debes sacrificar tu orgullo, abrazar tus errores y verlos como parte del camino. Porque solo el que está dispuesto a fracasar lo suficiente, está destinado a triunfar. Sacrificio número 6. Estabilidad aparente. El 6º sacrificio que debes hacer si quieres ser rico es renunciar a la estabilidad aparente. Y digo aparente porque la mayoría de las personas confunde seguridad con comodidad y comodidad con riqueza. Pero en realidad, esa supuesta seguridad muchas veces es una ilusión. Piénsalo, ¿qué nos enseñaron desde niños? Ve a la escuela, estudia, consigue un buen trabajo y manténlo hasta jubilarte. Ese es el modelo tradicional. Y claro, suena seguro, ¿no? Un sueldo fijo, un contrato estable, beneficios, vacaciones. Parece perfecto. Pero, ¿qué tan estable es realmente? Hoy en día, un trabajo seguro puede desaparecer de un día para otro. Empresas cierran, la tecnología reemplaza funciones, la economía cambia.
Miles de personas con años de lealtad en sus empleos han sido despedidas en cuestión de minutos. Entonces, ¿dónde quedó esa seguridad? La estabilidad real no está en tener un sueldo fijo, está en tener la capacidad de generar dinero en diferentes formas. Y esa habilidad solo se desarrolla cuando te atreves a salir de la zona de confort, cuando sacrificas esa estabilidad aparente y te expones al riesgo de construir tus propios ingresos. Te doy un ejemplo muy común. Conozco personas que trabajan en un empleo que no les gusta, que les paga lo justo para sobrevivir, pero que no lo dejan porque es seguro. Lo curioso es que esa seguridad les cuesta el sueño, la motivación y, sobre todo, la posibilidad de crecer. Se vuelven esclavos de un salario, y al final no es estabilidad, es estancamiento. Por otro lado, mira a los emprendedores. Sí, corren riesgos. Sí, no saben con certeza cuánto ganarán el próximo mes. Pero mientras otros buscan seguridad, ellos buscan libertad. Y aquí está el secreto: cuando sacrificas la falsa estabilidad, al principio todo parece más inestable, pero poco a poco construyes algo que nadie puede quitarte: independencia financiera. Te pongo un caso real. Imagina dos amigos, Pedro y Juan. Pedro decidió quedarse en su empleo de oficina. Gana lo suficiente, tiene beneficios, y su vida es tranquila. Juan, en cambio, decidió renunciar y montar un negocio en línea. Al inicio, Juan pasó meses sin ganar nada, incluso perdió dinero. Mientras tanto, Pedro seguía con su sueldo fijo. Pero con el tiempo, Juan aprendió, ajustó su modelo y logró generar más dinero en un mes del que Pedro gana en 6. ¿Qué pasó después? Pedro se dio cuenta de que su seguridad era relativa. Un día la empresa hizo recortes y él perdió su empleo. Juan, en cambio, tenía algo más fuerte que un contrato: tenía la capacidad de crear ingresos desde cero. Ese es el sacrificio que muchos no están dispuestos a hacer: dejar ir la estabilidad que solo parece segura. Porque para volverte rico, tienes que correr riesgos, apostar por tu visión y, sobre todo, construir fuentes de ingresos que dependan de ti, no de una empresa. Y no me malinterpretes, no te estoy diciendo que mañana renuncies a tu empleo sin un plan. La transición debe ser inteligente. Empieza construyendo un proyecto paralelo, educándote, invirtiendo, probando nuevas ideas. Pero ten claro que si quieres ser rico, tarde o temprano deberás soltar la ilusión de seguridad y abrazar la inestabilidad que te conduce a la verdadera libertad. Recuerda esta frase: un sueldo fijo es como una droga. Te da calma inmediata, pero te quita el hambre de crecer. Si realmente quieres riqueza, tienes que sacrificar la comodidad de lo predecible y lanzarte a lo desconocido. Porque la verdadera estabilidad no está en depender de alguien más, está en depender de ti mismo. Sacrificio número 7, tiempo de ocio. El séptimo y último sacrificio que debes hacer si quieres ser rico es sacrificar tu tiempo de ocio. Y aquí quiero ser claro, no se trata de vivir una vida sin diversión, sin descanso o sin momentos para ti. Se trata de entender que si quieres construir riqueza, tendrás que renunciar, al menos por un tiempo, a muchas de las actividades que hoy ocupan tus horas, pero que no aportan nada a tu futuro. Vivimos en una época en la que el ocio se ha convertido en una trampa. ¿Cuántas horas al día se van en redes sociales, en maratones de series, en videojuegos o simplemente en distracciones que parecen inofensivas? Y ojo, no hay nada de malo en relajarse de vez en cuando. El problema es cuando el ocio se convierte en tu prioridad, cuando cada noche dedicas 3, 4 o 5 horas a entretenerte, pero 0 horas a invertir en ti. En aprender, en crear, en crecer. Los ricos y exitosos entienden algo muy importante: el tiempo es el recurso más valioso que existe. El dinero se pierde y se recupera, pero el tiempo jamás vuelve. Cada hora que inviertes en ocio es una hora que no vuelve. Cada día que pasas en distracciones es un día menos construyendo tu futuro. Déjame darte un ejemplo.
Imagínate que dos personas comienzan desde cero, con la misma edad, mismos recursos, mismas oportunidades. Una de ellas decide dedicar sus noches a aprender una nueva habilidad, a leer libros de finanzas, a crear un proyecto paralelo. La otra persona dedica esas mismas noches a ver televisión y jugar videojuegos. ¿Qué crees que pasará después de 5 años? La diferencia será abismal. Uno estará atrapado en la misma rutina, el otro habrá construido un negocio, mejorado su carrera, multiplicado sus ingresos. Y todo por cómo usaron su tiempo de ocio. Aquí hay una pregunta que quiero que te hagas: ¿cuántas horas de tu semana dedicas al entretenimiento? Haz la cuenta. Tal vez descubras que estás invirtiendo el equivalente a un empleo de medio tiempo, pero en actividades que no te acercan ni un poco a la riqueza. Y si ese tiempo lo usaras para crear, para aprender, para ejecutar, podrías estar transformando tu vida. Claro, sacrificar el ocio no es fácil. Es más cómodo sentarse en el sofá y distraerse que enfrentarse al esfuerzo de estudiar, planificar o emprender. Pero recuerda, lo que hoy es sacrificio, mañana será recompensa. Esa serie que dejas de ver no cambiará tu vida, pero ese libro que leas puede darte la idea que revolucione tu futuro. Ese videojuego que no juegas no te dará libertad, pero esas horas trabajando en tu proyecto sí. Los millonarios no son personas con más tiempo. Todos tenemos 24 horas. La diferencia está en cómo las usan. Mientras unos se entretienen, otros construyen. Mientras unos matan el tiempo, otros siembran en el tiempo. Y al final, la cosecha habla por sí sola. Sacrificar tu tiempo de ocio significa entender que la diversión inmediata debe ceder su lugar al trabajo por tus metas. No será para siempre, pero durante los años en los que estés construyendo tu riqueza, tendrás que priorizar. Habrá fiestas a las que no irás, partidos que no verás, conversaciones sin sentido que dejarás pasar. Y quizá algunos te llamen aburrido, pero cuando vean los resultados, entenderán que estabas construyendo algo más grande. Recuerda esto: el éxito no se mide en lo que haces de vez en cuando, sino en lo que haces consistentemente. Si cada día regalas tu tiempo de ocio a la distracción, no te sorprendas si en unos años tu vida sigue igual. Pero si sacrificas parte de ese ocio y lo conviertes en inversión en ti mismo, tu futuro será completamente diferente. En conclusión, para ser rico debes renunciar a la falsa comodidad del ocio excesivo y empezar a ver tu tiempo como oro. Porque quien aprende a sacrificar la diversión inmediata, gana la libertad eterna. Llegamos al final, y ahora ya conoces los 7 sacrificios que debes hacer si realmente quieres ser rico. Y quiero que pienses en algo: nada de lo que hemos visto es imposible. No se trata de tener suerte, contactos o un golpe de fortuna. Se trata de decidir qué estás dispuesto a dejar hoy para ganar mañana. La mayoría busca comodidad, distracciones y seguridad inmediata. Y por eso, la mayoría nunca alcanza la libertad financiera. Pero los pocos que eligen el camino difícil, que se atreven a incomodarse, a fallar, a levantarse, a seguir, son los que terminan disfrutando de una vida que otros solo sueñan. El sacrificio es temporal, pero la recompensa es para siempre. Hoy puede que duela dejar la comodidad, alejarte de personas que no te suman o renunciar al ocio vacío. Pero mañana, esos sacrificios se transforman en libertad, libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad de elegir cómo vivir tu vida. Así que la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Seguirás como hasta ahora, esperando resultados diferentes con las mismas acciones? ¿O darás el paso y empezarás a pagar el precio que el éxito exige? Porque recuerda, si no sacrificas por tus sueños, terminarás sacrificando tus sueños. Si este mensaje te inspiró, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí encontrarás más herramientas, estrategias y motivación para seguir construyendo tu camino hacia la riqueza y el éxito. No pospongas más. Empieza hoy, porque el futuro se construye con las decisiones que tomas ahora.